Hola amigos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar esta semana, la semana 3, con el capítulo 4 de nuestro libro Beginning Database Design. Eh, Como vimos en los dos capítulos anteriores, nos da una explicación más real a lo que nosotros queremos aplicar y más práctica, es decir, con experiencia y todo eso. Y es muy interesante al momento de querer aplicarlo y nos da mucha información muy relevante. Bueno, esta vez en el capítulo 4 del libro se habla sobre aprendiendo la normalización. Normalización. Primero definamos la normalización, que es la secuencia de pasos mediante los cuales se crea y mejora un modelo de base de datos relacional. En nuestro caso vamos nosotros a ver las reglas, estadísticas, las cosas que nosotros necesitamos mejorar, que necesitamos reducir o hacer que funcione de una mejor manera en el momento de crear nuestro modelo de base de datos. El resultado de realizar la normalización es una mejor organización, uso más efectivo del espacio físico, podríamos decir también optimización de los recursos y que simplemente funcione de manera óptima en cualquier computadora, en cualquier equipo en el que queramos aplicarlo. Pueden existir dependencias dentro de la normalización, tales como dependencia funcional, que una depende de la otra, una determinante, que es el valor primero pero añadido uno, una dependencia transitiva, entre otras, las cuales las iremos tocando al momento de explicar cada una de las formas. Lo que tenemos que hacer para la normalización es para evitar anomalías. Anomalía es un cambio erróneo en los datos y en este caso en un solo registro. Esto de aquí nos dará errores al momento de crear, al momento de insertar, de eliminar y de modificar, que lo iremos viendo a continuación. Primero, la anomalía de inserción. Esta se produce cuando al momento de agregar un registro a una tabla hija, sin que exista en una padre, es decir, una maestra, esta nos va a dar errores, debido a que no existe. El ejemplo que les pongo es, tenemos una tabla eh, factura, el detalle de factura, y tenemos una tabla productos. Si se agrega en el detalle un producto que no existe, un producto 15, y la tabla maestra solo tiene hasta 14, entonces ahí estamos teniendo una anomalía de inserción. Una anomalía de eliminación es cuando se elimina un registro de una tabla padre y que no se ha eliminado en las tablas hijas. Es decir, tendremos una anomalía en este caso, en lo cual se debería hacer una eliminación en cascada para evitarse cualquier problema, pero que igual puede sugerir conflictos si es que llega a tener algún registro otro campo lo que es relacionado. Y la de modificación es lo mismo de eliminación, pero obviamente como su nombre lo indica, en el que vamos a alterar los datos. Y si, no y si se alteran datos sensibles, podríamos tener conflictos en lo que es nuestra modificación. Ahora, para la normalización definimos formas normales. Las formas normales se pueden definir de dos maneras. En el enfoque académico aceptado, es decir, el enfoque que tenemos como un estándar, y un enfoque que nos recomienda, nos da el autor del libro, de una manera en la que nosotros podamos aplicar. Primero empezamos con la primera forma. Esta primera forma nos indica de la forma académica que se eliminan grupos repetitivos, se definen claves primarias, los datos se identifican por una sola clave primaria, es decir, cada registro por una sola clave primaria que es un campo. Y todos conocemos, todos los demás campos dependen de la primary key, de la clave principal. Y además de que todos los campos tengan un solo valor. Es decir, no podemos tener valores separados por comas y todo eso para aplicar la forma normal. Ahora, la forma fácil que nos indica en el libro dice que se eliminan los campos que se repiten, creando una nueva tabla vinculada, una relación maestro-detalle. Y esta es una relación de uno a muchos. Basándonos un poco
en lo que viene a ser el ejemplo que nos indica en el libro, tendremos esta forma. La tabla sales tiene estos campos y se requieren agregar otros campos y tendremos que hacer una combinación. Pero hay datos repetitivos, hay datos que tenemos en las dos tablas, la que se agregue y la otra. Y esta lo que haremos nosotros simplemente es hacer una transformación en la que dividiremos en dos tablas. Obviamente tendremos la primary key order en este caso y aquí está como clave foránea. Y los datos que se repiten simplemente se pondrán en una sola. Y como entendemos las relaciones de una a varias, esta de aquí se puede relacionar con varias de estas. Es muy interesante la explicación que nos da el libro y cómo nosotros podemos aplicarla. Ahora, asimismo existe la segunda forma normal. La segunda forma normal nos explica de forma académica, de forma aceptada, que la tabla debe estar primero que nada en la forma 1, o sea, forma normal 1. Los campos deben estar estrictamente relacionados con la clave principal. Las dependencias parciales deben ser removidas, es decir, tienen que ser dependencias netamente hacia la clave principal. Y se crea una tabla para separar la clave principal y sus dependencias de los valores parcialmente dependientes. Es decir, si tenemos la tabla, tenemos la primary key y los datos que están estrictamente dependientes de esa clave principal, deberemos separar los datos que no tienen dependencia total, es decir, que son dependencia medias, por así decirlo. Y para esto tenemos este ejemplo de aquí, en el que nos explica en el libro mismo. Entonces tenemos las dos tablas. Estas de aquí ya se encuentran en la forma 1. Y entonces lo que nosotros procederemos a hacer es simplemente separar de cada una de las tablas los datos que no tienen relación directa, no dependen directamente de la primary key, y separarlos en otra tabla, creando una relación obviamente de 1 a varios, y con esto tendríamos la segunda forma. Asimismo, tenemos la tercera forma. Nos explica de forma académica, la tabla debe estar en forma normal 2. Al igual en todas estas formas deben estar en la forma anterior, es decir, la forma 3 debe estar en forma 2 para que se pueda aplicar. Asimismo la 4 va a estar con la 3, etc. Se deben eliminar las dependencias transitivas. Las dependencias parciales deben ser removidas y se debe crear una nueva tabla para contener cualquier campo separado. En cambio de la forma fácil, debemos decir que cada campo debe depender directamente de la clave principal. En este caso que nos explica en el libro, tenemos la tabla customer y la tabla supplier. Entonces, como podemos ver claramente, tenemos campos que se repiten. Entonces estos campos repetidos los pasamos a otra tabla, que en este caso se llama foreign exchange, y dejamos en customer los datos que son dependientes de cada uno. Y entonces hacemos una relación de 1 a varios, en este caso sería de varios a 1 y de varios a 1 en las dos tablas. Ahora, el autor nos sugiere lo que es una forma que en inglés está como beyond three formal normal. Simplemente lo que es más allá de la tercera forma normal. En este de aquí, el autor nos explica que las siguientes formas son un poco más complejas de entender académicamente y que se trata de hacer una conjunción de ellas en una sola. Y digamos que en forma académica simplemente son por separado la forma normal, que es voice code, la cuarta forma normal, la quinta forma normal y la forma normal de clave de dominio. De una forma fácil nos explica que los campos con valores null potencialmente se mueven a una nueva tabla, creando una relación de 1 a 1 o 0. En este caso,
con el ejemplo que nos explica, tenemos la tabla edición y tendríamos estos dos campos de aquí que pueden ser nulos, es decir, pueden o no pueden llenarse. Y lo que se haría simplemente es crear una relación hacia una nueva tabla en el que incluiremos estos dos valores. Esta relación es de 1 a 1 o a 0 porque pueden ser nulos. Y este es el ejemplo que nos da. Pero además el autor recomienda otra forma, pero, o sea, digamos que la menciona pero no la recomienda tanto, que es la de separar estos dos campos en dos diferentes tablas. Aunque de esta manera es muy utilizado. Una vez pasado eso, tenemos la siguiente, que es la forma voice code. En esta nos explica que la tabla debe estar en la forma normal 3, es decir, esta de aquí es simplemente una conjunción de las siguientes, pero esta debe estar en la forma normal 3, es decir, la de aquí, y debe tener una sola clave candidata. En caso de tener varias claves candidatas pasa a ser una forma tercera normal, pero si tiene una sola candidata puede ser cualquiera de las dos, aunque más de esta que vamos a aplicar. Entonces, tenemos el ejemplo. Lo que vamos a hacer nosotros simplemente con esta tabla, podemos observar claramente que tenemos tres campos, en el que cada uno tenemos el proyecto que se hace, el empleado y quién es la persona que está a cargo de ese proyecto. Entonces, lo dividimos en tres campos, en el que tenemos todos los managers, qué relación tienen con todos los empleados y asimismo con el proyecto, y se relacionan el manager y el proyecto. Esta de aquí es muy recomendada en caso de tener estas dependencias y repeticiones de datos, en el que cambia uno o varios campos del mismo. Asimismo, también tenemos la cuarta forma normal. Esta nos dice que la tabla debe estar en la forma normal 3 o la voice code forma normal. Como les explicaba, depende de la clave candidata. Las dependencias multivaluadas deben transformarse en dependencias funcionales y elimine los conjuntos múltiples de dependencia valor múltiple. En algunos campos podemos tener que son separaciones por comas, o se pueden incluir varios datos en un solo campo. Y entonces, según el ejemplo, tenemos lo siguiente. Esta es la tabla empleado, es la habilidad del empleado, la tabla empleado y la certificación. Entonces, simplemente lo que nosotros hacemos es el empleado dejar aquí simplemente el nombre y relacionarlo hacia los dos lados, es decir, hacia las dos tablas. Aquí las habilidades y aquí la certificación que tiene cada uno, y todo esto se junta aquí. Esta es una relación de 1 a varias, porque cada empleado puede tener varias habilidades y cada empleado puede tener varias certificaciones. La siguiente que tenemos es la quinta forma normal. Esta nos dice que la tabla debe estar en la forma normal 4, como les explicaba, y las dependencias cíclicas deben ser eliminadas. En este caso explicaremos con el siguiente. Tenemos las tablas y, como les explicaba, cada una tiene una relación con la siguiente, y asimismo de una forma en el que formemos, como quien dice, un ciclo. La tabla proyecto y empleado tiene una relación, en este caso, en manager y empleado, y la misma tiene uno que es project y manager. Y en caso de que haya valores duplicados, se eliminan, simplemente se deja valores únicos, por así decirlo. La otra forma que tenemos es la forma normal de clave de dominio, en la que se debe tener cada registro en la base de datos y debe ser directamente accesible de todas las maneras. Cada campo en cada tabla debe estar directamente determinado por su clave principal, su clave primaria, en su tabla, y toda la validación de los datos se realiza dentro del modelo de base de datos. Con cada una de estas formas, con cada una de nuestras normalizaciones, vamos a lograr tener un modelado en el que reduciremos, que es el principal objetivo de lo que es la normalización,
reduciremos y haremos trabajar mejor a la base de datos. Como bien sabemos, tenemos varias formas en las que podemos aplicar y podemos nosotros, de toda la información que hayamos recopilado con las personas que sepan sobre el tema, con la información que haya habido previamente, con las bases de datos que hayan habido, hojas de cálculo, todo eso, reducirlo y hacer una base de datos en el que cada uno de los registros que se almacenen haya sido normalizado, es decir, no tengamos redundancias y al momento de nosotros ejecutarlo, trabajarlo en un programa de computador y ya para el momento laboral querer hacer eso, simplemente lo que pase es que cada forma nos ayude a optimizar este proceso. Y es muy importante tomar en consideración esto. Como saben, debemos llevar una secuencia, desde la recolección de la información hacia lo que es la normalización, ver qué datos necesitamos. Y este de aquí, como les repito, es un proceso muy importante en esta parte y debe ser tomado muy en consideración. Cada una de estas formas hay mucha información que se puede ampliar en internet y hay formas normales, es decir, la forma académica, que nos explicarán de una manera general, la más aceptada por todos, aunque podemos, claro, aplicar lo que nos indica el autor del libro del que estamos estudiando. Eso ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Tomé con ese vato haciendo loco.